Hoy día tenemos a Josefina del Prado, que ha sido muy amable de cedernos parte de sus vacaciones y conversar con nosotras y nosotros. Josefina es profesora de la maestría, pero lo bueno es que ella tiene un background muy fuerte en, digamos, relaciones internacionales y además tiene un conocimiento de más de 12 años negociando tratados de libre comercio en materia ambiental. Así que es una suerte para nosotras y nosotros tenerla y, digamos, poder saber un poco más acerca de la negociación de tratados ambientales, bueno, de cláusulas ambientales en tratados de libre comercio. Y también vamos a hablar sobre la pesca, algo que pareciera que no es tan importante, pero en la OMC lo están tratando. Josefina, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto reencontrarte, Víctor. Nos conocemos bastantes años. Puedo sumar a que me tocó ser tu profesora cuando eras estudiante, así que han pasado bastantes años y muy orgullosa de tu papel y muy orgullosa también y contenta de estar en este momento integrando el equipo de profesores de la maestría. Bueno, es cierto lo que dices, ¿no? Hace 12 años, coincidiendo casi con el inicio de las negociaciones, yo no estuve en la de Estados Unidos, pero a partir de la implementación sí. Entonces, a partir del 2009 me ha tocado estar participando en las negociaciones de los capítulos ambientales, y no solo en las negociaciones, sino en la implementación, que a veces nos olvidamos que la negociación lleva justamente a obligaciones y a tareas que tienen un seguimiento, y en ambiental el seguimiento es bastante cercano y bastante acucioso por parte de nuestros socios. Entonces, quién sabe, como para empezar, podría contarles que a veces se piensa que todos los acuerdos de libre comercio tienen capítulos ambientales. Nosotros tenemos, como se sabe, más de 20 acuerdos de libre comercio suscritos y en vigor. Sin embargo, si comenzamos a repasar cuáles tienen capítulos ambientales, no disposiciones ambientales, que ese es un concepto más amplio, como tú te has referido a cláusulas, pero si hablamos de capítulos, el primer TLC con el que el Perú cuenta, el capítulo ambiental, es con Estados Unidos. Quién sabe, por eso también se ha generalizado la idea de que entonces siempre hay, ¿no? Por la fuerza e importancia que tuvo para nosotros el TLC y que tiene con Estados Unidos. Después de eso, y bueno, vale la pena también contarles que los formatos son diferentes. Me ha pasado en clase que se piensa que es como que un formato y todas las disposiciones son iguales, ¿no? Y que son simplemente formas, ¿no? Son como que estables. Y no, y siempre hago esa salvedad de que, por ejemplo, con Estados Unidos tenemos un capítulo ambiental, pero además un acuerdo paralelo de cooperación ambiental. Y aparte, un entendimiento, una carta de entendimiento sobre conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos paralelo. Entonces, ahí tenemos disposiciones ambientales y solo con un mismo socio con 3 distintos formatos. Y en el caso del capítulo con Estados Unidos, por ejemplo, sí el capítulo está sometido al mecanismo de solución de controversias de todo el acuerdo. Quiere decir que sí hay las mismas sanciones de incumplimiento de cualquier otro capítulo. Es en este momento el único de los TLCs con capítulo ambiental que tiene ese mecanismo, por ejemplo, ¿no? El segundo acuerdo, que tiene también componente ambiental, y lo voy a hacerlo en orden cronológico, no de importancia sinceramente, con Canadá. Con Canadá hay un breve artículo que remite a otro, que es un acuerdo ambiental que se negoció paralelamente. Aquí, por ejemplo, las disposiciones son distintas a las de Estados Unidos, las cláusulas son distintas, no está sometido al mecanismo de solución de controversia, y y de repente me tocó ver la implementación, está como que el peso más en los ministerios de ambiente de cada país, ¿no? Y sobre todo con mucho peso en la cooperación, ¿no? Después tenemos, siguiente fue, si no me equivoco, el de Corea. El Corea del Sur tiene también un capítulo ambiental breve, pero que cubre temas como biodiversidad, cambio climático, bienes y servicios ambientales, y que no está tampoco sometido al mecanismo de solución de controversias, y que tiene un artículo de cooperación incluido, mientras que, como les decía, por ejemplo, con Estados Unidos es en otro acuerdo, ¿no? Después tenemos con Europa. Con Europa no hay un capítulo ambiental, sino un capítulo que se llama Comercio y Desarrollo Sostenible. Entonces, el formato que sigue Europa es
juntar el tema, poner el tema ambiental dentro de un capítulo o un título, llaman ellos, de comercio y desarrollo sostenible. Como ustedes saben, desarrollo sostenible se sostiene en 3 pilares: el económico, el social y el ambiental. Entonces, al ser un TLC ya tenemos el económico y el social está representado por la materia laboral. Entonces, a diferencia de otros TLCs, aquí con Europa, en el mismo título están las disposiciones laborales y las disposiciones ambientales. Tampoco está sometido al mecanismo de solución de controversias, pero sí tiene un sistema de panel de seguimiento y recomendaciones para contribuir a su cumplimiento. Después tenemos, a ver, el siguiente fue, si no me equivoco, ha sido el de Australia. El de Australia tiene un capítulo breve, ellos no tenían grandes antecedentes. Cabe mencionar que varios países desarrollados, pongo el caso de Australia o el caso de Japón, no tenían capítulos ambientales en su TLC y es con el CPTPP o TPP inicialmente que comienzan a tenerlo. Entonces, con Australia tenemos un capítulo breve, con un formato distinto también, incluso ahí innovamos porque hay una disposición general de reconocimiento de la importancia de los acuerdos multilaterales ambientales, que un poco para los que no estén familiarizados con el término, los llaman AMUMAS, y por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático es un AMUMA, ¿no? Entonces hay una disposición y se mencionan algunas y bajo eso, por ejemplo, se menciona el de cambio climático, el de biodiversidad biológica y CITES, que es para especies en extinción. Después de eso hemos tenido, bueno, paralelamente la negociación del CPTPP. Me tocó estar los 5 años de negociación del CPTPP, que como saben ustedes no ha entrado en vigor aún en nuestro país, está en ese proceso, pero ahí también sí hay un capítulo ambiental, bastante extenso y con más, yo diría con no solamente más extensión, sino otros temas. Por ejemplo, uno que tú has mencionado en la introducción, pesca. Primera vez que dentro de un capítulo ambiental en un TLC se incluye pesca con el CPTPP, ¿no? Después de eso, ¿cuál otro podría mencionar? Bueno, ustedes saben que recientemente también ya se ha cerrado el acuerdo con el Reino Unido a partir del Brexit, y bueno, en el caso de las disposiciones se repiten las que tenemos con la Unión Europea. Entonces es como el capítulo de desarrollo sostenible que tenemos con la Unión Europea. Ese sería el universo de los acuerdos de libre comercio en los que tenemos capítulo ambiental. Como se dan cuenta, no son la mayoría, ¿no? Entonces, son 5 o 6, no he seguido, pero no son más en este momento. Entonces, eso ¿por qué? Y eso ¿desde cuándo? ¿No? Y eso es algo que a mí me parece interesante resaltar. La primera vez que las disposiciones ambientales cobran una gran relevancia y son negociadas a nivel de tratados de libre comercio es con el NAFTA, con el TLC-CAN en castellano, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es el primer acuerdo comercial asimétrico. Se dan cuenta que una cosa es un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá y otra cosa es cuando entra México. Y entonces, al haber esa asimetría, las sensibilidades respecto a que pueda haber un dumping ambiental o que pueda haber un castigo de lo ambiental en nombre del comercio es más fuerte. Y ahí es que se comienzan a incluir, sobre todo desde una mirada de cooperación inicialmente, pero temas laborales y temas ambientales. Incluso en el año 2002, Estados Unidos ya dentro de su legislación hay acá la anoté, pero es importante, la ley comercial de 2002 se llama Trade Act. El Congreso de Estados Unidos instruye a los negociadores a que considerar el medio ambiente como un principio y a no permitir que sus socios comerciales promuevan el comercio o obtengan ventajas comerciales a raíz de la flexibilización de sus regulaciones ambientales. Entonces ya eso es una ley, es un mandato. Por eso es bien difícil, yo diría imposible, que Estados Unidos negocie un tratado en el que no tenga un capítulo ambiental. De ahí también fue este empuje que le dio dentro del CPTPP y a partir de esta necesidad y este requerimiento, que también tiene una línea similar Canadá, por ejemplo, hace que de todas maneras sea condición sine qua non tener el capítulo ambiental. Pero no sucede esto con todos los estados, no todos lo miran igual. Una pregunta que a veces yo trato de forzar es porque me parece que a veces pensamos que solo a través de los TLC se podrían cubrir o proteger el tema ambiental, ¿no?
Y el que no haya capítulo ambiental no significa que no nos importe. Significa que simplemente se hace en otro camino. Como les he mencionado, están los AMUMAS, que son acuerdos multilaterales que generalmente engloban a todo el planeta. Les he mencionado el de Naciones Unidas, les he mencionado el de biodiversidad biológica también. Entonces, no significa que ese país se despreocupe, simplemente lo hace por un carril paralelo. A veces también acompaña esto acuerdos de cooperación, que no tienen que haber sido negociados paralelamente al TLC. Ocurre que tenemos muchos acuerdos de cooperación ambiental, a mí me ha tocado trabajar en el MINAM muchos años, y hay muchísimos acuerdos de cooperación ambiental con muchos países, trabajamos la materia ambiental, no necesariamente desde el TLC, más bien la pregunta es, ¿por qué desde el TLC? Y por eso es que les mencionaba que tenía que ver un poco con una lógica defensiva y de protección, viendo la relación que podría darse de dos tipos, ¿no? Porque hay como que dos miradas. La que se defiende del ambiente para que no sea un obstáculo al comercio y la que se defiende del comercio para que no castigue el ambiente. Estos dos enfoques como que convergen, ¿no? Y explican también, pero como les digo, de distintas ópticas. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié que los asuntos que se ven bajo los TLC son asuntos ambientales vinculados al comercio, no en abstracto, sino los que se vinculen al comercio, porque por eso es que están ahí. Disculpa que me he extendido, pero he querido hacer una exposición general para sobre todo los que no estén en el tema muy familiarizados. No, es muy útil y es justamente lo que buscábamos. Entonces, ¿tú dirías que los capítulos ambientales han venido para quedarse? ¿La tendencia sigue siendo tener un capítulo ambiental? O como tú decías, ¿es posible ir a este capítulo de desarrollo donde se ponen los tres pilares? Parece más bien la tendencia que es separado, ¿no? Poner laboral aparte o... Yo creo que las tendencias siguen siendo distintas de acuerdo a quién es el interlocutor. Yo creo que cada relación, igual que en términos personales, es distinta. Y los balances son distintas y las expectativas son distintas. Entonces, hay países que consideran que desde otros instrumentos y otros foros se puede seguir trabajando con el tema ambiental, que no es necesario ponerlos dentro de un acuerdo de libre comercio. Hay otros que prefieren no tener un capítulo ambiental y tener ciertas disposiciones. Y eso por ejemplo, disposiciones ambientales pueden haber en el capítulo de cooperación. Con China, por ejemplo, tenemos disposiciones ambientales dentro del capítulo de cooperación. Aparte, tenemos un tratado de cooperación a nivel Estado sobre solamente materia ambiental. Y de repente también cuando negocio en capítulos ambientales me toca muchas veces apoyar en propiedad intelectual cuando se ve este tema de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Esas son disposiciones que están bajo propiedad intelectual, están asociados a biopiratería. Entonces, ahí, por ejemplo, sí se tiene, con China también se tienen disposiciones en ese sentido. Por ejemplo, con países de Centroamérica también tenemos en ese sentido, por ejemplo, y no tenemos capítulos ambientales, ¿no? Por ejemplo, con países vecinos no tenemos capítulos ambientales. Entonces, no es condición sine qua non, sino eso se conversa antes, se ve también el tipo de relación, como les digo, al ser los mismos actores, no necesariamente tiene que estar en el mismo instrumento, sino justamente se comparten tantos instrumentos que ya de acuerdo a la historia, a sus precedentes también, hay países que no tienen esa tradición y otros que sí. Ahora sí puedo decir que, por ejemplo, cuando tú hablas de tendencia, desde la OSD, sí hay este impulso y sus países integrantes tratan de que haya disposiciones ambientales en los acuerdos comerciales, ¿no? Ese es un impulso que desde la OSD sí hay, ¿no? Que la mayoría tengan ese formato, pero no es una cuestión que encuentren, y de ahí también que en esta sumatoria de acuerdos que tenemos y que tienen en general los países no siempre se encuentren capítulos ambientales. No es una cuestión, a veces también se piensa que va de chico a grande o de grande a chico, no, porque va un poco a la historia y a las expectativas de los socios y también a su propia legislación, como he mencionado el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay países que al no tener la tradición prefieren de repente hacer un acuerdo paralelo, o hay países que prefieren que sea algo muy breve, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, después del CPTPP, que es tan extenso, por ejemplo, con Australia fue bastante breve,
y con cuestiones sustanciosas e innovadoras. Entonces, ¿por qué? Porque así lo conversamos con Australia y era una fórmula que nos acomodaba a ambos, ¿no? Entonces, y el ser más corto no significa que en los temas de mutuo interés no se hayan puesto las cosas que considerábamos relevantes. Entonces, creo que como en toda relación, las particularidades y el balance da los resultados que encontramos, ¿no? Muchas gracias, Josefina. A quienes recién se conecten, estamos conversando con Josefina El Prado, profesora de la Universidad Católica de nuestra maestría y que además cuenta con la experiencia de negociar por más de 12 años tratados ambientales y nos está dando algunos detalles y mucho conocimiento. Josefina, el otro tema es la pesca. ¿Cuál es la relación entre la pesca y el comercio internacional? ¿Está tan atado también como el medio ambiente? Porque hay una Sí, preocupación global sobre la pesca. como te contaba, la primera vez que entra pesca a un capítulo ambiental es en el CPTPP, en ese entonces el TPP, cuando se negociaba, y un tema que tiene mucha vinculación y que además no se pone recién, aparece en Doha en el 2001, que es el tema de los subsidios a la pesca. Entonces ya desde ahí hay un mandato, ¿no?, en el ámbito multilateral para justamente abordar los temas de subvención a la pesca. Aquí yo justamente copié lo que dice la declaración de Doha del 2001, un poco para tenerla textual. Dice, en el contexto de estas negociaciones, los participantes también procurarán anclar y mejorar las disciplinas de la OMC con respecto a las subvenciones a la pesca, teniendo en cuenta la importancia de este sector para los países en desarrollo. Eso en el 2001. Y justamente te contaba antes de que empezara esta entrevista, que en la OMC en este momento esa es la única negociación, ¿no?, en temas ambientales que estamos llevando y que tiene pues larga data, ¿no? Tenemos varios hitos. No es que esta misma negociación haya empezado el 2001 como proceso, sí es el mismo tema, pero ha tenido muchos hitos. Estamos hablando de 20 años. Entonces, cuando explicamos también el por qué la pesca, hay que remitirse al 2001, declaración de Doha, después la declaración de Hong Kong del 2005, que también dice deberán fortalecerse las disciplinas relativas a las subvenciones en el sector pesca, incluso, y ahí va creciendo, ¿no?, mediante la prohibición de determinadas formas de subvenciones. Entonces ha habido muchos intentos en el marco de la OMC, a veces con más iniciativa del presidente del grupo, a veces desde las bases, desde los propios miembros, declaraciones sueltas. Nosotros hemos sido muy activos como Perú, ustedes saben, somos un país donde la pesca es una de sus grandes riquezas, pero además en estos foros hemos participado en grupos como Amigos de los Peces, hemos participado en declaraciones, ¿no? Entonces, el Perú siempre ha estado no solo siguiendo, sino participando activamente en estas negociaciones. Y entonces ustedes recordarán que en el 2015, a partir del fin el término de los objetivos del milenio, se negocian los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso le dio un espaldarazo a estas negociaciones que, como digo, estaban ahí tratando de volar. Y en el año 2015, el objetivo 14.6 dice, de aquí al 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre subvenciones a la pesca en el marco de la OMC, o sea, lo remite a las negociaciones en marcha, debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. Y ponen al nota al pie, teniendo en cuenta las negociaciones en curso de la OMC, el programa de Doha para el desarrollo y el mandato de la Declaración Ministerial de Hong Kong. Pues como ven, es algo que no es nuevo, sino que ha tomado un impulso importante a partir de los ODS, pero también notarán que empieza el párrafo diciendo de aquí al 2020. Y entonces hemos estado en estos últimos años trabajando intensamente. De lo que me ha tocado ver, yo lo he estado viendo desde el año 2017 directamente, hemos tenido hitos importantes. Uno primero es que los países, a partir de este impulso, como les digo, comenzaron a formular propuestas por escrito,
¿no? Y a tener, incluso de forma colegiada. Nosotros, por ejemplo, negociamos en un grupo que los llaman los Six Lat en inglés, porque son 6 países latinoamericanos, que hicieron un texto conjunto y presentaron una propuesta, ¿no? En la que el Perú tuvo bastante empuje, también bastante iniciativa. Y entonces, después de eso, así como nosotros, otros de forma individual o de forma colegiada presentaron algunos otros proyectos, y a partir de eso se hizo un consolidado, ¿no? Un consolidado previo a la ministerial del 2017 en Buenos Aires. Ustedes saben que cuando hay una ministerial, ese empuje político también le da una velocidad. Y entonces se compendió todas estas propuestas y era un documento como de 200 páginas. Pero ya se tenía algo por escrito, entonces no se pretendía ahí fusionar, ni se pretendía que de ahí sacar el texto, sino decir, bueno, está sobre la mesa lo que tenemos para trabajar, pero ya lo tenemos sobre la mesa. Sobre eso comenzaron a añadir algunos elementos, otros estados miembros, y después de eso se siguió trabajando a nivel grupos o clusters, como lo llaman, con facilitadores temáticos para ir tratando de avanzar. Ahora, no es un tema fácil, no por nada, estamos 20 años en el asunto, ¿no? Entonces hay distintas realidades. También es primera vez que la OMC se enfrenta a tener que un poco balancear y dar un equilibrio apropiado a lo que pueden ser justamente temas ambientales y temas comerciales. Está en Marrakech, en la propia creación de la OMC, este principio de que ambiente y comercio deben apoyarse mutuamente. Y esa es una disposición que como que se repite también en los capítulos ambientales. Pero no es la OMC pues un foro ambiental, y eso están claros la OMC y están claros todos. Entonces, ¿cómo conciliar este equilibrio y cómo no entrar en los temas de manejo, pero sí entrar en los temas de subsidio y a los temas comerciales y adecuar ya esta arquitectura que tiene la OMC, ¿no? En cuanto a lo que es la resolución de conflictos también, es algo que también toma trabajo, y delinear qué disciplinas, en qué casos, porque como ven es un mandato general. Entonces, se intentó y se presentó este compendio en la ministerial de Buenos Aires, y ahí sale otro mandato que también quería mencionárselos, ¿no? Dicen, a ver, sobre la base de los progresos realizados en la 10ª, los miembros convienen en seguir participando de modo constructivo en las negociaciones sobre las subvenciones con miras a adoptar de aquí a la conferencia del 2019. Saben que es cada 2 años. Entonces, el 2019 se supone que se cerraba el acuerdo. Un acuerdo sobre disciplinas amplias y eficaces que prohíban ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca, y eliminen las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no reportada, no declarada, reconociendo el trato especial y diferenciado y a los menos adelantados. O sea, aquí un poco extrapolando lo que dice el ODS 14.6. Entonces, como ven, hemos tenido como que 2 plazos. Uno era el de la ministerial de Buenos Aires, que después de ella, por todo lo que ha pasado, no se ha podido retomar. Y la otra es la del 2020, que salen los ODS. Entonces, ya este año se han retomado las negociaciones, ha habido el primer clúster en enero, ahorita el 15, la próxima semana, empieza la segunda reunión en el grupo de normas. Se hace, el presidente es un colombiano, un embajador, que le está poniendo bastante puncho. A partir de esto, lo que ha hecho, después del convenio, cuando entra, bueno, cambiaron el presidente, y cuando entra el nuevo presidente en el año 2019, él lo que hace es tratar de trabajar sobre lo que hay, pero hacerlo pues más práctico, y con esto los facilitadores, y sobre lo que los facilitadores también logran, el año pasado presenta un documento consolidado pero simplificado, de 200 páginas a 6, ¿no? Y tratando obviamente de cubrir todo, el presidente no es el que pone el texto, sino sobre lo que encuentra, lo pone sobre la mesa, y a partir de eso lograr consensos en los temas que siente que puede haber todavía
acercamientos, y los otros los deja como que en placeholder para que también vaya avanzándose, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de tratar de avanzar, están habiendo reuniones extraordinarias, ahora todo es virtual, la pandemia ya hace un buen tiempo que incluso los que están en Ginebra no pueden estar en Ginebra en la sala por la cuestión de cantidad de personas en un ambiente cerrado, con lo cual se ha virtualizado totalmente la negociación, hacemos las bilaterales también, las preparatorias, todo está haciendo virtualmente, y eso, bueno, está siendo bueno también porque nos permite una mayor participación, ¿no? No todo el mundo podía viajar, no todo el mundo podía estar en las bilaterales, y en este caso eso ha permitido también un trabajo más estrecho con nuestros equipos y también con otros socios, ¿no? Entonces, ese es un poco en el estado en que están. Se ha dicho que si bien las fechas por la coyuntura no se han podido cumplir, el mandato sigue hipervigente, con lo cual el empuje se sigue dando y se espera que para la siguiente ministerial se tenga ya el acuerdo. Ese es un poco el estado y por qué la vinculación de la pesca. ¿Por qué los subsidios a la pesca? Porque los subsidios a la pesca, además de ser los subsidios, hay un acuerdo ya de subsidios en la OMC, pero en este caso es específico porque no es solamente que generen distorsión en el comercio, sino que presionen los recursos, ¿no? Entonces ya el criterio de conservación, el criterio de sostenibilidad es un criterio adicional en este acuerdo y muy importante. Muchas gracias, Josefina. Ya estamos llegando al final, pero me ha dado una idea que quiero decirle, quiero preguntarla, pero no sé, es más bien sobre cómo llevar las negociaciones. Comentabas acerca de este nuevo presidente que ha generado que las negociaciones vayan adelante. Entonces, ¿sí es posible que una persona, una gestión pueda mejorar la negociación? Porque a veces siempre hay esta idea general de que Presidente son del los grupo. bloques. Sí, el presidente de grupo. Hay esta idea que a veces se piensa que solamente son los bloques o a nivel político lo que genera la diferencia, ¿no? O lo que genera No, la lo que te negociación. quería precisar es que voy a cambiarme de sitio porque se cortó. Te decía que es el presidente del grupo de normas, ¿no es cierto? O sea, en Sí. la OMC hay grupos de negociación y hay estos comités, grupos, y en el grupo de normas es que se desarrolla la negociación. Y entonces, por una cuestión ya de términos, de periodos, el embajador que estaba a cargo también hizo el gran esfuerzo. A él le tocó el compendio. O sea, lo que voy es que para mí, al margen de personalidades que también tienen obviamente su cuota de empuje, también son los contextos. Y como decía, yo diría que el contexto más, lo que ayudó a empujar el tema, a revitalizarlo, fue el ODS. O sea, que apareciera ese ODS con un mandato en el que además está consensuado, que eso se hace a nivel de Naciones Unidas en la Asamblea, pero ya significaba que todos los que estaban ahí, porque son menos los que están en la OMC de los que están en las Naciones Unidas, pero están todos. Entonces, ahí ya había este mandato expreso, que como que es un reafirmar lo que se había de alguna manera lanzado ya en Doha, y pone de nuevo esta inyección, ¿no? Y revitaliza. Entonces, cada presidente ha tenido su momento, y también de presidente de grupo de negociación, ¿no? De este grupo de normas, ha tenido el tono, le ha dado como para avanzar. A mí me ha tocado ver el anterior, que fue, como les digo, cuando se logra este compendio, que no era fácil compendiar, no era fácil sacar declaraciones, no era fácil las propuestas sobre la mesa, y ya vaciar era como, no sé, lo llamaría, eso es una presión personal, ¿no? Como un brainstorming donde todos sacaban propuestas, pero, o sea, estructuradas. La nuestra es una propuesta estructurada, Nueva Zelanda y otros países, propuestas estructuradas que por sí solas cada una podían hacer un acuerdo, y las ponen a conocimiento de todos los demás, y comienza a impulsar esos bilaterales y conversaciones con grupos. Ahí hay grupos como, no sé, pues el grupo africano, el grupo de los menos desarrollados, el grupo de los del Pacífico, hay muchísimos grupos de negociación, y entonces yo creo que ahí tuvo su mérito esa etapa, pero ya esa etapa pues no daba más con un documento tan profuso, tan, ¿no?, abundante de propuestas. Entonces, este ejercicio de simplificación para tratar de que sea eso el documento, como se dice en negociaciones, ¿no?, que sea el documento base para negociar, ¿no? No es yo lo adopto, sigue teniendo corchetes, no es todo lo que ha recogido el presidente se adopta, no, simplemente es, con esto se puede comenzar a trabajar, se puede, ¿no?, trabajar. Entonces,
nada está acordado hasta que todo esté acordado, esa es una regla de las negociaciones fundamental, ¿no? Entonces, sí, también todos reconocen este empuje que le ha tocado en esta etapa representar al embajador de Colombia, y definitivamente, como en todas las personalidades, ayudan, pero yo no desmerecería tampoco el rol de otros en otros momentos, ¿no? Porque los contextos son distintos, ¿no? En este momento le ha tocado plena pandemia, pero hay este esfuerzo porque los plazos los tenemos encima, y además creo que nunca se ha avanzado tanto a que todos estén involucrados en el tema. Así no haya consensos, todos se están esforzando en analizar los textos, en opinar sobre los textos, en de repente ajustarlo o desestimarlo, no importa, pero involucrados, ¿no? Creo que ese es el gran mérito, y claro, el chair o el presidente lo que hace va recogiendo de cada reunión lo que van diciendo los miembros y va tratando de ver por dónde van las tendencias para incluir algunas cosas en la propuesta, y y a partir de eso, y también tener reuniones con los miembros como para ver qué les parece que él no ha recogido y que debía recoger, o qué cosa que recogió no les parece, y tratar así de ir armando este rompecabezas, que no es nada fácil, pero es un tema bien importante. Sí, justo eso era lo que quería saber, porque claramente las negociadoras como tú, los negociadores, tienen además con su forma de ser, con su empuje, una responsabilidad muy alta, y son quienes pueden sacar adelante la negociación, digamos, independientemente del mandato que hay en general. También la capacidad de alinearse a ese mandato, pero tener ideas, es lo que puede llevar a una negociación exitosa. Es un trabajo en equipo, algunos damos la cara en un momento, otros en otro momento, pero finalmente eso, damos la cara de un trabajo detrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, todas las posiciones son discutidas, analizadas, todos los documentos en un grupo multisectorial, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros no es que solamente un sector, sino los sectores involucrados en este tema, ¿no? Hacen su análisis también desde sus propias competencias, la socializamos, conversamos, y a partir de eso vamos viendo cómo vamos construyendo nuestra posición y nuestra reacción a lo que va apareciendo, y también nuestras iniciativas, ¿no? Es un trabajo de equipo realmente, ¿no? De varios sectores, ¿no? Está Cancillería, está Produce, está Mincetur, ¿no? Mincetur es el que tiene la coordinación de este grupo multisectorial, y entonces, y también se conversa con actores no estatales, ¿no? O sea, de todo hay que, y es lo que hace cada miembro, ¿no? Y también hay reuniones bilaterales, de repente desde capitales o desde la misión. Entonces, es un trabajo, un engranaje bastante complejo, no recae el peso en una sola persona, y es un trabajo intenso, ¿no? Intenso y de largo aliento, ¿no? Como ven, a mí me ha tocado estar en otros tratados ambientales netamente, que de repente yo entraba en la última etapa, en los 2 últimos años, y que llevaban 10 años negociándose, ¿no? Entonces, son largos, son esfuerzos colectivos de muchas coordinaciones, pero bueno, es teniendo como hilo conductor el interés de cada país, ¿no? Ya, esta sí es mi última pregunta, aunque es con truco, por favor, sé sincera, porque digo que es con truco, ¿no? Entonces, en todo este grupo multisectorial, ¿tú crees que las capacidades que vemos en la maestría ayudan a las personas a tal vez estar más preparadas para poder apoyar en esos grupos de trabajo? Bueno, sin duda algo que hemos hecho, y en este curso que me tocó dictar por primera vez el año pasado, hemos hecho simulación de negociaciones, hemos hecho justamente esto que tú preguntabas, ¿no? ¿Cuánto peso está en la personalidad? Pero cuánto tengo que tomar en cuenta el contexto, cuánto tengo que trabajar en equipo, cuánto tengo que consultar a los sectores. Creo que ese conocimiento, claro, te lo da la práctica, pero tenerlo sistematizado, en un curso, creo que a mí ha sido personalmente, egoístamente, un placer poder, egoísta digo, porque uno lo que quiere es compartir lo vivido, ¿no? Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y esto que me ha tocado vivir,
lo canalizo en un buen sentido, ¿no? Cómo lo canalizo para que esto sea de utilidad para otros, ¿no? Y entonces creo que este tipo de experiencias y compartirlas con los alumnos es algo que no solo yo valoro, sino que espero que ellos también, y la última experiencia, bueno, la primera experiencia que tuve ahora en el ciclo pasado, fue bastante satisfactoria, ¿no? Listo. No, muchas gracias a ti, Josefina, por compartir todo ello. Creo que es bastante útil y por darnos tu tiempo. No sé si quieres dar un saludo final. No, gracias por la invitación nuevamente y la verdad los invito a participar en la maestría. Creo que conozco muchos que han llevado la maestría, que trabajo con ellos, que son exalumnos de la maestría. El sector en el que yo trabajo ahora ha sido pues ha estado bastante involucrado en el nacimiento de la maestría y creo que son capacidades que además de ser valiosas, constantemente evolucionan, y la retroalimentación, algo valioso de los cursos también es que se conoce a personas que están en temas distintos, pero que tienen un interés común, con lo cual no solamente es lo que da el profesor o lo que dan los textos, sino lo que se dan entre ustedes. Así que los invito a inscribirse y la verdad es que tiene muchísima aplicación cotidiana todo lo que se trata en la maestría. Felicitaciones a Víctor además por la conducción. No, yo también sigo también una serie, pero muchísimas gracias, Josefina, siempre tan amable, siempre tan generosa con tu tiempo. Entonces, la invitación ya está hecha. Gracias, Josefina, gracias, Diego Félix, en los controles. Quienes quieran ser admitidos y admitidas en la maestría tienen hasta este 16 de febrero para inscribirse. Gracias, Josefina, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego a Gracias. todos y todas. Chao.